Muy bien, queridos hermanos, que el Señor siga bendiciendo sus vidas de manera muy especial. En esta ocasión deseo compartirles un mensaje que se titula "Es necesaria la paciencia". Nuestro respaldo bíblico se encuentra en la carta o epístola universal a los Hebreos, capítulo 10, versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Este es un versículo escrito de alguien que no conocemos. La epístola a los Hebreos es una carta anónima. Aunque algunos han declarado que fue el apóstol Pablo quien escribió esta carta, otros han declarado que probablemente pudo haber sido Apolos, un predicador, orador de renombre en aquella época. Algunos se le atribuyen a otros apóstoles, a otros discípulos del Señor. Lo importante es que esta epístola fue inspirada por el Espíritu Santo. Dios tendrá sus motivos, sus razones del por qué no aparece el autor específicamente de esta carta. Sin embargo, la mayoría pues se la atribuye al apóstol Pablo por la forma en que escribe, aunque Pablo siempre se identificaba cuando iniciaba la escritura de una carta, y en esta carta no lo hace. Pues bien, esta es la epístola a los Hebreos. El capítulo 10 nos presenta un cuadro muy puntual y muy específico acerca de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. De hecho, toda esa carta tiene una relación muy estrecha con todo lo que el Antiguo Testamento figuraba acerca de una sola persona divina, y es acerca de Cristo. El capítulo 10 entonces especialmente nos habla sobre la importancia de reconocer el sacrificio de Cristo como el único elemento para perdonar, para quitar, para romper y para salvar la vida del ser humano, para perdonar pecados. Eso fue lo que Cristo vino a hacer cuando murió en la cruz del Calvario. Su obra vicaria, su obra redentora, es la obra salvífica. Es el sacrificio perfecto que nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es la obra de Cristo la que ha traído salvación a la humanidad que le ha recibido, que le ha aceptado como su único y suficiente Salvador. Pero este versículo 36 del capítulo 10 es una advertencia para el que peca deliberadamente. El escritor a los Hebreos dice en el versículo 26: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y es que el sacrificio de Cristo podemos considerarlo como el acto más importante realizado sobre la faz de la tierra. De hecho, la misma historia se define como antes de Cristo y después de Cristo. Aún los mismos historiadores han encontrado el sacrificio de Cristo, la persona de Cristo, la vida de Cristo, la obra de Cristo, como el acontecimiento trascendental que marcó un antes y un después en toda la tierra. Por eso es que el autor a los Hebreos dice que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, eso significa después de que una persona ha conocido a Cristo, le ha recibido en su corazón y ha conocido la verdad de Dios,
y ha recibido la gracia de Dios, el perdón del Señor, y ha limpiado su vida de sus pecados, entonces si sigue pecando de forma voluntaria, eso significa a sabiendas de que ya ha sido perdonado, de que el sacrificio de Cristo ha obrado en su vida y ha perdonado sus pecados, y aún así voluntariamente continúa pecando, entonces ya no queda, como dice estos versículos siguientes, ya no queda más tolerancia, ya no queda más paciencia o ya no queda más bondad para manifestar. Claro que el Señor es compasivo, es misericordioso, es fiel, es perdonador, pero ¿y qué cuando se peca a sabiendas de la consecuencia de ese pecado? ¿Y qué cuando se peca conscientemente y de forma premeditada y deliberada? Eso es como cuando se hace algo conociendo las consecuencias de esas acciones. Y es que eso es lo que el autor está diciendo, sino lo que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso significa que si aún habiendo recibido el perdón de Dios, el cristiano continúa su vida de pecado, haciendo lo malo delante de Dios, entonces, ¿dónde quedó el sacrificio de Cristo? ¿Dónde quedó el entendimiento de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Por eso el autor nos lleva hacia un punto central de este texto, y es a la paciencia. Por eso el versículo 36 dice que os es necesaria la paciencia. ¿En qué sentido esta paciencia nos es necesaria? En el sentido de que si Cristo ya ha muerto por nuestros pecados, ya pagó todo el precio que nosotros teníamos que pagar, entonces lo que nos queda a nosotros es perseverar, permanecer, inquirir, luchar, esforzarnos y dar todo por el todo, teniendo paciencia. Eso significa aún peleando contra el mismo pecado y mantener una vida en santidad, porque esa paciencia nos permite comprender que lo que estamos viviendo no es comparable con la gloria que ha de manifestarse en nosotros si somos fieles hasta el final de esta jornada. Sin paciencia no se puede llegar a la meta. Si el atleta no persevera en la competencia en la que se ha apuntado para realizar, si no guarda la esperanza llena de paciencia para llegar al término final de su competencia, no podrá llegar. Al inicio sentirá que tiene el optimismo, tiene la fuerza, la visión, pero sin paciencia podrá sentir muy largo el trayecto y quizás querrá detenerse y decir, nunca llegué, nunca logré llegar, otros llegaron antes que yo, así que me quedo hasta aquí. La paciencia es necesaria para el atleta en su competencia. Para llegar hasta la meta, debe actuar con paciencia. De hecho, el libro a los Hebreos en el capítulo 11 nos habla de la fe, y en el capítulo 12 también inicia hablando acerca de correr la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros necesitamos la paciencia. Y aún en medio de las vicisitudes, en medio de las tribulaciones, de la oposición y de el cierre temporal de los templos, es menester
mantener la paciencia. Esa paciencia dará al pueblo cristiano la firme convicción, la firme esperanza de que después de que suceda todo lo que debe suceder en este mundo, volveremos a nuestras prácticas cúlticas dentro de un templo, y la adoración y la exaltación y la glorificación a Dios de forma unida y cumpliendo el Salmo 133 y sintiendo y gozando las bendiciones que se cultivan en la comunión, en la armonía, en el compañerismo, en la hermandad, en la unidad de la iglesia. Iglesia, ten paciencia. No pierdas tu paciencia. No pierdas el gozo de vivir la vida cristiana. No pierdas el gozo de tu salvación. No pierdas la visión, porque cuando se pierde la visión, se pierde la paciencia. Pero el que mantiene la visión, aguarda con paciencia y sigue dando pasos de fe, aún quizás no viendo nada, caminando sin tener un camino específico, porque siente que todo lo que ocurre oprime, ahoga, pero sabe perfectamente que debe mantenerse de pie y caminando en ese camino angosto, sabiendo que el final de ese camino trae vida eterna y abundante gozo. De hecho, la segunda parte de este versículo 36 de Hebreos 10 dice, hablando de la paciencia, si la guardamos, si perseveramos, si la tenemos, dice el escritor, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, y aquí está la segunda parte importantísima de este versículo, el que tiene paciencia, el que aguarda con paciencia, también procura hacer la voluntad de Dios en su vida. Y eso de hacer la voluntad de Dios no siempre es lo más fácil para realizar. No siempre representa lo más liviano. No siempre es lo más suave. Hacer la voluntad de Dios a veces representa lo más duro, lo más sacrificado, pero es lo mejor. Es lo que nos acerca más al corazón de Dios y a su perfecta voluntad. Entonces es necesario mantener, aguardar la paciencia, pero haciendo la voluntad de Dios. En este momento podemos recordar a Saúl, aquel primer rey del pueblo de Israel, que no esperó al profeta Samuel para ofrecer el sacrificio, sino que él usurpó la labor sacerdotal de Samuel. Y cuando Samuel llega, le dice a Saúl, ¿y por qué te tardaste tanto en llegar? Yo ofrecí el sacrificio. Y entonces Samuel le dice a aquel rey llamado Saúl, ¿se agradará Dios tanto de sacrificios? Lo que Dios pide más que sacrificios es obediencia. ¿Obediencia a qué? A su voluntad. ¿Puedes sentir que estás haciendo la voluntad de Dios cuando realmente estás haciendo tu propia voluntad, iglesia? Es necesario hacer la voluntad de Dios. Tenemos que seguir con paciencia en este periodo, pero haciendo la voluntad de Dios. ¿Y eso qué involucra? Bueno, eso involucra que aún en tiempos de confinamiento, en tiempos de cuarentena, en tiempos del cese de los cultos, hay que seguir con la vida de adoración, de exaltación, de oración, de Biblia, de disciplina espiritual, de entrega a Dios y a su santa palabra. Eso es hacer la voluntad de Dios. Y todo ello irlo aplicando en las cosas pequeñas de nuestra vida, en las relaciones de pareja, en la relación sentimental, en la relación con los hijos, con los padres, en la relación familiar, en los detalles, en los pequeños aspectos de la vida, en cualquier área de nuestra vida.
es traer la voz de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios a esos detalles donde necesitamos tener dirección de parte de Dios para saber lo que hay que hacer. Así es como entonces Hebreos nos exhorta a tener paciencia haciendo la voluntad de Dios, y termina este maravilloso versículo diciendo: obtengáis la promesa. Aquí el autor termina hablando de lograr algo, de obtener algo. Y es que el autor a los Hebreos constantemente hace referencias de galardón, de carrera. Parece que el autor a los Hebreos conocía muy bien aquellas olimpiadas que habían nacido en Grecia, y cómo es que los competidores, los atletas, tomaban un tiempo de preparación, de disciplina personal, y luego llegaban a la competencia y corrían en aquellas competencias, en aquellas olimpiadas. Y todo era para lograr llegar al premio, a la meta. De hecho, de eso está hablando el autor a los Hebreos aquí cuando dice: obtengáis la promesa. Recordemos que el versículo primero nos habla de que es necesaria la paciencia, y luego para que se haga la voluntad de Dios. Y al parecer la paciencia y hacer la voluntad de Dios llevan como resultado la obtención o el logro de un premio. En el capítulo 11 a los Hebreos y el versículo 6 es donde nuevamente este autor dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador y que recompensa a los que le buscan. De eso se trata, que es necesario o es necesaria la paciencia para hacer la voluntad de Dios con el fin de obtener la promesa. Seguimos caminando hacia la meta. El tiempo sigue transcurriendo, los meses, los días, los años siguen pasando, y todo ello es una motivación más para seguir acercándonos a la meta. Y poder decir como Pablo dijo en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 4, 21 días antes de morir, él pudo decir que había acabado la carrera con gozo, que había guardado la fe, y por lo demás le estaba reservada la corona de justicia, el cual el juez justo, que es nuestro Dios, le tenía preparado no solo a él, sino también a todos aquellos que aman su venida. Ese es el fin primordial del pueblo cristiano: seguir perseverando con paciencia, haciendo la voluntad de Dios y reconociendo que muy pronto el gran galardonador, premiador, recompensador, nuestro Dios, nos dará la victoria y vamos a obtener la promesa si le somos fieles hasta el final. Querido hermano, querida hermana, quiero animarte para que sigas firme, fielmente, con paciencia en este camino angosto. No te desalientes, no bajes la guardia, sigue firme. Es necesaria la paciencia, no te impacientes. No empieces a ver a tu derecha o a tu izquierda. No empieces a escuchar las voces equivocadas. Recuerda que hay un galardón. Muchos de nuestros hermanos han acabado la carrera con gozo y han llegado a la meta. Y no puedo imaginar ni puedo explicar el gozo que ellos sintieron cuando se encontraron con su amado Jesús.
y el recibimiento que obtuvieron cuando el Señor los pudo ver y les pudo decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Te animo, hermano y hermana, amigo y amiga que aún no conoces de Cristo. Es el tiempo de que lo hagas y puedas conocer al Dios que sigue salvando aún en este tiempo de pandemia, al Dios que sigue perdonando pecados, al Dios que sigue amando a todo aquel que se arrepiente de corazón, a toda aquella mujer que reconoce que se ha apartado de Dios y que regresará a los brazos del Padre, a los brazos de papá. Y, por supuesto, alcanzará perdón y misericordia por el sacrificio perfecto, único, suficiente y absoluto de nuestro querido Salvador y Señor Jesucristo. Es el tiempo de ser pacientes, pero es el tiempo de actuar, haciendo la voluntad de Dios y caminando hacia la promesa que no la ha hecho hombre alguno, la ha hecho Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias. Con todo nuestro corazón sentimos tu presencia. Podemos experimentar el gozo de la salvación. Podemos experimentar tu gracia, tu perdón, tu misericordia, Señor. Y toda aquella persona que hoy está reconociendo que ha perdido la paciencia, que ha perdido el gozo, que ha dejado de agradarte, que ha perdido el norte, la dirección, la meta. Oh Señor, me uno a esa oración de ese corazón arrepentido. Poderoso Dios, salva esa vida, perdona esa vida, ese corazón entenebrecido. Lava con tu sangre preciosa, Cordero de Dios, y purifica esas mentes, esos corazones. Restaura esas familias. Señor, tú lo puedes hacer. Para ti no hay nada imposible. Maestro bueno, Maestro bueno, tú eres el único que puedes limpiar el corazón negro, el pensamiento, la mente cauterizada. Tú eres el único que puedes levantar al caído y salvar a aquel hermano y hermana que se ha apartado de ti. Bendice a tu iglesia también y fortalece a tu pueblo y levanta, Señor, cada día a tu pueblo en clamor, en oración, en búsqueda, en santidad. Oh Señor, aquí estamos esperándote, Señor, en el momento que sea tu perfecta voluntad, llevarnos, ya sea que la muerte nos sorprenda o que vengas a llevarnos en el glorioso arrebatamiento. Nos encontramos dispuestos para ti, Señor. Bendice a tu pueblo y fortalece ese corazón de esa mujer triste, ese corazón quebrantado, ese varón que no tiene empleo, que no tiene trabajo, que se siente atribulado. Oh, levanta, Señor, esa familia que ha sido azotada por las pruebas, por las luchas. Restaura esas vidas y anima a aquellos que se han enfermado en este tiempo, inclusive del coronavirus, Señor. Tú eres nuestro médico, nuestro doctor, y seguirás sanando y restaurando las vidas. Gracias te damos, bendito Salvador, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Bueno es Dios y su misericordia es grande. Te animo a seguir adelante y a no desmayar. Dios te ama y Dios está dispuesto a levantarte. Y recuerda, entra en el arca tú y toda tu familia. Que Dios te bendiga.